Buenas tardes, querido Raúl, ¿cómo estás? Hola Javier, un gusto. Nos volvemos a ver. Nos Estuvimos juntos en la volvemos mañana. una mañana larga que se extendió como hasta las 2:30 de la tarde, ¿no? Pero bueno, Larga. yo hablaba de lo de Palestina y este Pelé palestino. A mí me dio mucha pena cuando me enteré de la muerte de Diego Llota, ¿no? Es verdad. Pero nos enteramos de la muerte del jugador palestino. La FIFA se conmueve, la FIFA pide minutos de silencio, la FIFA saca un comunicado. No, no pasa nada. Era un jugador palestino más. Son los raseros, los distintos raseros con los que nos movemos en esta humanidad, Raúl. Bueno, sí, es lamentable, ¿no? Veía la nota, no tenía conocimiento de ese tema. Y voy más allá. Al final, ellos están dentro del mundo del fútbol y por eso es que genera una noticia más que la adicional. Pero ¿y qué pasa con todos los niños, con todas las madres, bueno, con todas las personas en general que hoy están sufriendo? Ellos están sufriendo y a lo mejor ellos no entienden ni por qué están sufriendo. Entonces, por supuesto que ahí es donde uno se da cuenta de las injusticias, de la inequidad que existe en diferentes términos, no solamente a nivel presupuestario, por decirlo de alguna forma, que es como que donde más se utiliza ese término, sino en general, incluso hasta en atención, hasta en lo que genera o no genera noticia. Y bueno, hoy tenemos este conflicto terrible, pero así como ese hay miles de conflictos en países que aparentemente ya están desarrollados o que no tienen ningún problema. Y si ya nos vamos más a lo micro, podríamos entrar en Ecuador. Aquí en Ecuador tenemos dos de las ciudades más violentas del mundo y que están absolutamente abandonadas y que hoy, por supuesto, eso termina pasándole facturas a todo el territorio ecuatoriano. Entonces, por supuesto, creo que si lo analizamos desde lo macro, desde lo general, entendemos que muchas veces los movimientos son por conveniencia y no necesariamente por conciencia social, por objetivos comunes, por un toma humanista, ¿no? Que yo creo que en esta vida si algo hay que ser es humanista, porque es lo que somos dentro de este planeta. Sí, le reitero, Raúl Chávez, Raúl es psicólogo y es presidente decía, también del partido Reto. Y hoy se inauguró en asamblea una militante de Reto y lo hizo muy potentemente, ¿no? A ver si copié bien su nombre, Gita Andrade. Así es, Estupenda, correcto. estupenda militante de Reto, ¿no? Una mujer luchadora y clara en sus ideas. A mí me impresionó. Sí, por supuesto, de la provincia de Los Ríos, que trabajó de manera constante, sin esperar, digamos, ningún tipo de posicionamiento estelar, digamos, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama la atención de toda esta nueva camada positiva que puede entrar a la política. Entender que si bien todos podemos ser importantes y en algún momento del partido, por poner un término futbolístico, alguien puede ser más relevante que otro, al final lo importante es que gane el equipo, lo importante es que avancemos todos juntos. Porque entrar a la política solamente pensando en un objetivo individual, ya es entrar perdiendo y es entrar perjudicando a las personas que los tienes alrededor. Entonces, creo que eso, Gita me había mencionado que tenía unas líneas preparadas, no las conocía y cuando las escuché, pues, por supuesto que nos motiva a saber que existe gente que ante la adversidad igual saca la fortaleza como para decir lo que piensa y eso para mí es muy valioso, eso para mí es admirable y eso a mí, te digo la verdad Javier, es lo que me da pila para levantarme todos los días y decir, bueno, aunque sea difícil, resistimos y seguimos. Ayer el mismo aquí, sí, fue ayer, miércoles. ¿Cuándo propusiste el cambio de la orden del día? Porque proponías El martes, el martes. Claro, fue el correcto. martes. Cuando propusiste que Aquiles no tiene por qué ser fiscalizado por la Asamblea. Eso sería una flagrante violación a la ley. Aquiles tiene en el Consejo a su órgano fiscalizador y la Asamblea no tiene por qué meterse en esas áreas. Y llama la atención, ¿no? Lo intentaron con Pavel Muñoz y se rechazó esa propuesta. Se rechazó. No pudieron cambiar la orden del día. No pueden con Pavel y de nuevo
esta jovencita militante de la comisión quiere recibirlo a Aquiles, lo convoca a Aquiles como que nos quiere sorprender. Ya no pasó lo de Pavel, a ver si pasa lo de Aquiles. Pero Aquiles dice, ok, yo voy, pero no a la comisión, voy al pleno, porque tengo muchas cosas que preguntarles, tengo muchas cosas que contarles. Si tú propusiste el cambio de la orden del día, no pasó, pero vi un X de Aquiles agradeciéndote, felicitándote, reconociendo lo que se necesita de valiente, ¿no? Para pararse en ese pleno y enfrentar toda esa ola, todo ese clima de odio que de todas maneras se vive en la Asamblea. Sí, la verdad que hay momentos incómodos, lo hemos vivido. Eso no quiere decir que nos paralizamos de ninguna manera, pero por supuesto que hay que decirlo. A ver, tú acabas de mencionar muy bien, Javier, lo que sucedió. Lo convocaron a Aquiles, él no, digamos, la asamblea no tiene ningún tipo de facultad como para fiscalizar a ningún alcalde del país, no solamente Aquiles. Sin embargo, la respuesta de él es, bueno, voy, no tengo ningún problema en responder cualquier tipo de inquietud o de pregunta que tengan. La información al final es pública, mi trabajo es público, pero me gustaría no ir a la comisión solamente, sino comparecer ante el Pleno, porque la problemática de Guayaquil no solamente es la paralización de un puente, sino también un sinnúmero de problemas que se han venido generando a lo largo de esta administración. La falta de coordinación, la falta de los pagos de manera puntual, muchas veces se paga en bonos y no en dinero, lo cual dificulta, por supuesto, los movimientos financieros y termina perjudicando directamente a los empresarios, a la empresa privada, porque los contratantes, los proveedores son los que tienen que asumir el bono y después el castigo en el sistema financiero. Pero bueno, entonces la idea era poder hablar, él me imagino que también tenía muchas cosas que decir. Al final hay temas que no se tratan, que todos sabemos que están pasando, pero que por mayoría nos han callado, al menos dentro del Pleno. Entonces creo que es importante cada espacio, cada intervención que se tenga, poder ponerlo sobre la mesa, ¿no? Yo hablaba hace un momento, el día de ayer en una entrevista que me hicieron, y la primera pregunta es, ¿qué opinaba de las 7 preguntas que había propuesto el presidente para una consulta popular? Y mi opinión, más allá de entrar al detalle de cada pregunta, es de decir, bueno, no caigamos en el fuego de esta narrativa, porque ninguna de esas 7 preguntas te va a solucionar nada de lo que hoy está pasando en el país. Mejor hablemos de temas específicos, hablemos de salud, hablemos de cómo se ha recortado el presupuesto en $1.200 millones. Si ya la atención y los servicios del área de salud eran bastante paupérrimos, porque esa es la realidad, las cosas hay que decirlas como son. Ahora imagínense sin menos presupuesto, terrible. Hablemos de cómo digamos, por decir, ser más eficientes, han reducido un sinnúmero de instituciones públicas que por supuesto son necesarias para el desarrollo de un país. Hablemos del Ministerio de Educación, que lo han convertido casi que en un país al Ministerio de Educación, cuando no tienen ni el presupuesto ni la capacidad para ejecutar, y eso es demostrable, porque los números están ahí. Un país que no se preocupa por la educación, que no invierte, es un país que nunca se va a desarrollar. Ningún país en la historia de la humanidad se ha desarrollado sin una buena educación, sin una cultura, sin poder crear, sin poder construir una sociedad realmente robusta. Eso hay que decirlo. Hay que hablar de la crisis energética, Javier. Eso es un tema que a mí me tiene sumamente preocupado. La vocera del gobierno hace 2 semanas aproximadamente, 10 días, le comunicó al Ecuador que hay un proceso de contratación de barcazas porque posiblemente por la sequía no se va a abastecer con lo que ya está instalado dentro del Ecuador. Entonces, eso tiene 2 respuestas rápidas. La primera es que no han existido en este año los mantenimientos necesarios para poder tener la cantidad de energía que necesitamos. Y la segunda, que se vuelve a ratificar que es un escándalo lo que pasa con los generadores de Progen. Porque si hoy tenemos que volver a contratar barcazas, es porque esos generadores nunca pudieron ser conectados, nunca pudieron tener el valor que se necesitaba, el objeto para el cual fueron contratados. Entonces, hay temas que hay que decirlos, y no hay que decirlos para hacer política o para intentar posicionar algo en general. Hay que decirlos para que se solucione, porque nosotros somos parte de una sociedad, y si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, ¿quién se va a preocupar? Mira, yo creo que esta es nuestra labor
para poder alzar la voz. Nosotros, sea lo que sea, tenemos una responsabilidad por ser funcionarios públicos y asambleístas, y aunque a veces sea un poco más cómodo y en otros momentos menos incómodo, hay que decir las cosas como son. Al final, la historia terminará dándonos la razón o no. Mira que hace 3 meses, casi que de manera mayoritaria, al menos dentro de la narrativa comunicacional que se generaba en el país, estábamos equivocados por decir que las 3 leyes eran inconstitucionales. Hoy la Corte Constitucional de alguna forma nos ha dado la razón con una primera suspensión para el análisis de las leyes. O sea, las cosas hay que decirlas. Les gusta o no les gusta a las personas que tienen que escucharlo, hay que decirlas, porque solo así vamos a poder encaminarnos hacia un verdadero desarrollo como país. Cuando planteaste el cambio de la orden del día para buscar la comparecencia de Aquiles en el Pleno, desde mi punto de vista, desde lo que yo oí y sentí, fue un cierre fantástico el tuyo, ¿no? ¿Lo quieres repetir? Esto de, aunque canse más, es mejor resistir de pie que... Aunque sea incómodo, es mejor resistir de pie que vivir de rodillas. Sí, sí. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y porque lamentablemente hemos visto casos como esos. Y no es que los estoy jugando como seres humanos, porque yo puedo entender todas las emociones, sentimientos que se pueden generar al respecto, porque digamos que la situación que se vive a nivel país es una situación incómoda. No es algo que a alguien le gustaría vivir. Nadie de la sociedad civil en general, peor los que estamos inmersos en política, y peor si no tenemos un criterio parecido al gobernante de turno. Entonces, por supuesto que es complicado, pero eso no quiere decir que debemos guardar la convicción en el cajón. Lo que hay que guardar en el cajón es la calculadora, porque al final las narrativas terminan siendo cápsulas que en algún momento se rompen y se esparcen. Esto tiene que haber un conjunto comunicacional, por supuesto que sí, que es importante, pero tiene que ir acompañado de la gestión, del servicio, de la obra. Si no, en este mundo nada es sostenible al lado de eso. Por eso hay que estar convencidos. Y en el caso puntual de Guayaquil, del puente de la avenida Gombero, en el sector de Los Ceibos, mi sector, o sea, a mí nadie me va a decir más o menos en qué se trata, porque me lo conozco de memoria, donde el Comité de Los Ceibos apoya esta obra, o sea, la mayoría de ciudadanos alrededor de la obra lo apoyan, hoy está detenida por la prefectura, porque si bien el Ministerio de Ambiente ha generado una disposición, ya la prefectura es la encargada de ejecutarlo o no, y lamentablemente decidió ejecutarlo rápidamente, cuando ya existía el permiso. O sea, las cosas hay que decirlas, ya esa obra contaba con todos los permisos, no solamente para un promedio nacional, sino internacional, porque esa obra es contratación de la CAF, Corporación Andina de Fomento. Y la Corporación Andina de Fomento, cuando genera un financiamiento para una obra en Guayaquil o en cualquier ciudad, lo hace con unos estándares mucho más elevados de los que se piden aquí en Ecuador. Adicional de que todos los pagos son directos entre el contratista que gana el concurso y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y para poder hacer los desembolsos, porque ya la corporación había hecho el primer desembolso, es porque ya teníamos todos los requisitos. Entre esos, por supuesto, el permiso de la Prefectura del Medio Ambiente y, entre otras cosas, también la garantía soberana del gobierno, porque sin eso los multilaterales no les pueden hacer préstamos a los GATS. Entonces, entendemos que es un tema eminentemente político. Yo te digo la verdad, Javier, lo puedo entender por último por parte del gobierno, no lo acepto porque no puedes tener la obra, ni mucho menos, sobre todo si estás trabajando a favor de los ecuatorianos, pero al menos sabemos cuál es la posición de ellos. Lo que no puedo entender es la paralización de la prefectura, y por eso es mi recomendación de que hoy no es momento de cálculo, hoy es momento de actuar por convicción, de generar una planificación seria, responsable, ejecutarla. Sé que tienen la capacidad para hacerlo, y ya después veremos. Falta tanto tiempo que al final primero pedir llegar con vida al momento de las elecciones. Creo que es lo indicado, y ¿sabes qué? Y sobre todo creo que es lo que nos puede dejar dormir tranquilos siempre, que al final termina siendo lo más importante. Ahora, el otro problema es que el municipio va a tener que pagar. De todas maneras, está paralizada la obra, pero están corriendo costos financieros. Bueno, se viene un problema importante con algunos temas colaterales que habrá que ir mitigando. También hay seguros que se contemplan, pero digamos que lo que ha pasado no está dentro de lo programado, y no ha pasado eso antes. O sea, y siempre hemos tenido, no siempre, pero bueno, hay ejemplos importantes
de que no siempre la alcaldía de Guayaquil ha estado muy alineada con el gobierno central, pero eso no ha impedido que exista una convivencia, al menos general, a favor de los guayaquileños. Mira, hablan de un tema de medio ambiente, Javier, para los que conocen Guayaquil. Se quiere construir una solución vial, un paso de nivel, un puente, encima de una avenida que es de concreto, que a su lado izquierdo tiene una de las cadenas de supermercados más grandes del país, o sea, una gran infraestructura. Al lado de esa cadena ya existe un hospital, el hospital del IES, que es un hospital enorme. Del otro lado hay un centro comercial bastante grande, y también y al lado del centro comercial está una cadena de hamburguesas. O sea, si algo ha pasado dentro de todo ese sector es que se ha construido. Decir que un municipio no puede hacer un puente donde claramente se necesita una solución vial, y esto es parte de la planificación para la solución vial, que no puede hacer un puente, entonces ¿qué competencia puede tener un municipio? ¿Qué competencia pueden tener los GATS? Esto, la verdad que es alarmante, y ojo, y muchos de los que hoy defienden ese tipo de decisiones, a la vuelta de la esquina te van a pedir el voto, ¿no? Dentro de las alcaldías, prefecturas, concejalías. Entonces, estar atento, porque hay que ser coherente. El que te miente en una, te miente en todas. Ahora, no entiendo tampoco la posición de la prefecta Marcela Aguiñaga. Yo tampoco no la entiendo. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la razón de su posición? Bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Mira, yo te digo la verdad, yo personalmente no tengo nada en contra de ella, digamos, de la amistad que tenemos, de la relativa amistad que tenemos, tengo un buen concepto, pero esto va más allá de cualquier tema personal. O sea, estamos hablando de una planificación a nivel de ciudad, estamos hablando del trabajo de todo un equipo, porque cuando uno hace una contratación con ACAF, con la Corporación Andina de Fomento, no es que tú un mes antes llenas unos requisitos para que te hagan un desembolso. Eso es producto de un trabajo al menos de 10 meses, donde ha existido un seguimiento constante, tanto de un equipo municipal como de delegados de la CAF, pero también delegados del Ministerio de Finanzas. Porque, como te digo, toda contratación por parte de un GAT a un multilateral internacional tiene que tener una garantía soberana. Entonces, la verdad que inentendible. En todo caso, entiendo que igual faltan algunas medidas que seguir, y por supuesto que la posición del municipio, que es pública, es hacer todo lo posible para que esa obra y todas las que se tengan planificadas se ejecuten y terminen dando el objetivo que se busca, que es servir a la gente, pues, ¿no? ¿Y cuál es el presupuesto total de ese paso elevado de Los Cegos, Avenida de los Bomberos? Me parece que está alrededor de los 14 millones, entre 14 y 15 millones. Pero no solamente es un paso elevado, es una solución vial, paso de lado y lado, y por supuesto, pues, que con una gran forma de distribuir el tráfico por abajo de los puentes. O sea, hay una planificación, porque eso es parte de la acción de lo que se quiere generar en Vía La Costa. Adicional, se han generado paseos peatonales ya más adelante por la ciudad de la Puerto Azul, pero también se vienen dos intervenciones importantes. Una es cuando ya vas a entrar a la Carlos Julio, por donde antes era el INFA, y la otra es ya entrando, digamos, saliendo del sector de San Eduardo y ya entrando directamente a la Vía La Costa. O sea, pero por supuesto hay que hacerlo por tramos, porque tampoco tenemos un presupuesto tan grande como para hacerlo de golpe, primero, y segundo, también por un tema de tráfico, es lo recomendable siempre ir por etapas, ¿no? Sí, va a ser más amable cuando sales por esa zona a la Vía de la Costa, porque eso está Porque complicado. es una hora para el país. ¿Cuántas personas no utilizan esa vía para ir a la costa? Los serranos que van a las playas de Santa Elena y entran por Guayaquil, me imagino, un cuencano, las playas de Santa Elena para un cuencano son sus playas naturales. Son sus playas 100%. naturales. Así es. De hecho, y esta es la época. Esta es la época. Y le facilita la vida a todo el mundo, a todo el mundo. No se entiende, ciertamente. La otra cosa que no se entiende, porque estoy enterado, Raúl, ustedes hace 2 o 3 días inauguraron un centro médico en la isla Puná, por lo menos el edificio que estaba paralizado. Lo han concluido ese edificio y se inauguró en la isla Puná, que casi no tiene servicios, que escasean los servicios, y es una isla, una isla. Es bueno que en la isla haya todos los servicios,
Porque, tú chicas, te pasa algo, tienes que salir de la isla vía mar y ver en dónde encuentras el servicio que estás necesitando. Pero está el edificio, pero todavía no se puede dar atenciones médicas, Raúl, porque está faltando esa otra parte. Sí, ahora, la semana pasada el municipio el municipio de Guayaquil inauguró, por supuesto, este centro de salud en la isla Puná, que es parte de Guayaquil, parte de las parroquias rurales de Guayaquil. Y es un centro de salud que como ya tiene, digamos, la impronta de, de esta nueva administración, no solamente centro de salud, sino que se convierte en un complejo multifuncional, ¿no? Entonces, por supuesto que ofrece todos los servicios de salud, pero también hay servicios de bienestar animal, servicio veterinario, que también era un problema muy importante dentro de esta isla. También se ofrecen diferentes servicios a nivel de inclusión social, terapias, diferentes tratamientos, etcétera. Y también se están trabajando para terminar en espacios públicos tipo canchas de fútbol multiuso para que puedan generar algún tipo de actividad. Eso está pasando, ya todo lo primero que te dije ya está hecho, tiene digamos, hasta el helipuerto, el centro de salud, porque es una isla, o sea, estamos hablando de que viven casi 40.000 personas y que en una lancha, dependiendo del motor, pueden estar en un promedio de 2 horas en Guayaquil, o sea, es complicado, no es tan fácil. Y también, adicional a eso, se inauguró una planta de tratamiento de agua, que ese es otro de los problemas que se tiene allá, porque no es fácil, o sea, no tienen agua potable y todo ha sido pues ir solucionando sobre la marcha. Hoy ya tienen eso, la verdad que la gente ya lo valora, porque de la nada tener esto es un montón, y te digo la verdad de todo corazón, Javier, muy bien hecho, o sea, se esmeraron el doble, diría yo, de lo que normalmente pasa en otros momentos, porque se ve la necesidad y la gente empatiza rápido. Para poder operar, porque la competencia directa de salud la tiene el gobierno central y no los municipios, siempre se necesita pues ya el permiso de operación una vez que pues uno demuestra que ya tiene todo implementado para poder hacerlo, ¿no? Porque te hablé hace un momento de la parte de la infraestructura, pero también hay médicos, hay psicólogos, hay odontólogos, o sea, es un conjunto de cosas. Y hasta ahora el permiso sigue en espera. Y al final los perjudicados no somos nosotros, porque yo estoy ahorita en Quito, la gente del municipio pues está en Guayaquil. Los perjudicados son esas 40.000 personas en Puná que están viendo el centro de salud todos los días y no lo pueden usar. O sea, eso más o menos un niño que tiene hambre ve un pan de dulce y no se lo puede comer. O sea, no merece ni siquiera un análisis eso. ¿Y de quién depende el permiso, Raúl? Directamente de la cartera de salud. Entiendo que ya han presentado todos los papeles, pero bueno, ya hasta el alcalde se ha pronunciado públicamente intentando presionar a que se genere el permiso. Eso es todo, nada más. De esos temas se están hablando porque no sucede lo otro. Imagínate tener que estar hablando hoy de que no le dan permiso a un centro de salud de Puná, que no tiene centro de salud. O sea, la verdad que sí debería llamarnos la atención este tipo de cosas. Es una barbaridad. Yo recuerdo, Raúl, también el quinto puente, que se lo quitaron al municipio de Guayaquil, que el gobierno lo va a hacer. ¿Qué ha pasado con el quinto puente? Bueno, efectivamente le quitó el gobierno, digamos, la competencia para poder hacerlo y hoy entiendo que ellos ya están en un proceso. Lo están haciendo en conjunto con la prefectura. A nuestro criterio hubiese sido mucho más fácil hacerlo con el municipio porque, entre otras cosas, para poder hacerlo van a tener que pasar por el municipio porque el municipio tiene que expropiar un montón de terrenos, porque pasa dentro de Guayaquil, también pasa por Durán, pasa por Naranjito, pasa por otros cantones, pero sobre todo pasa por Guayaquil. Entiendo que han comenzado con ejecución de caminos de acceso, pero no creo que haya mayor avance. No conozco la planificación que tengan de manera general, porque supuestamente iban a empezar hace año y medio y recién ahora están comenzando con el movimiento de tierras, pero veremos qué termina sucediendo. No es un tema tampoco tan fácil, porque hay una inversión bastante importante, y el retorno no creo que sea tan rápido. En todo caso, sí considero que es importante hacerlo, pero por supuesto dentro del marco de lo legal, ¿no? Y también
de que puedan ser transparentes todas esas expropiaciones que se vienen. Porque normalmente lo que ha pasado es que las personas comienzan a comprar a precio de gallina enferma todos los terrenos por donde va a pasar un puente o una carretera. Entonces, bueno, todo eso hay que irlo viendo, hay que irlo chequeando para que no se nos escape nada, ¿no? Pero cuando dices ahora lo está haciendo con la prefectura, cuando empezó a hacerlo con el municipio, manda una señal, ¿no? Desvela ahí una tendencia. Yo no quiero ser perverso, ¿no? Pero manda una señal clarita. Sí la estás viendo, ¿no? Bueno, esa decisión fue hace un año aproximadamente, ojo. O sea, inmediatamente se le quitó la competencia al municipio, me parece que un par de meses, y ya inició le asignó las competencias a la prefectura. Mira, yo lo que te digo es que aquí nosotros hemos sido elegidos para darle el resultado a la gente, ¿no? Y por eso yo te decía hace un momento que muchas veces mi decepción va no por el político en particular, sino por la persona que está atrás de ese político. Porque muchas veces la persona, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, y eso te lo digo de corazón, si no te lo diría de quién hablo, pero no me refiero a nadie en particular, sino a lo que voy viendo y lo que voy conociendo dentro de este sistema político. Y es que muchas veces, y por no decirte más del 90%, prima ese deseo individual de querer alcanzar ciertos objetivos individuales y no necesariamente comunes. Porque si no es él el que está ahí, entonces ya se pone bravo. No, es que yo soy el que tiene que ir de candidato, yo soy el que tiene que ocupar ese puesto, yo soy el que tiene que hacer esto, porque no sé qué, yo me lo merezco, yo no sé, un montón de cosas que siempre salen, digamos, como argumentos. Pero digamos que el bien común no tiene que adaptarse al deseos personales. Digamos, el deseo de vivir bien tiene que ir de la mano con la ejecución del bien común. A veces son cosas un poco más conceptuales, pero es que si no empezamos, digamos, por lo básico, porque si no empezamos a caminar hacia el objetivo que queremos, difícilmente lo vamos a alcanzar. O sea, yo jamás voy a llegar a Salinas si me voy camino a la Tacunga, pues. O sea, me explico. O sea, es importante saber hacia dónde vas, qué quieres al menos. Ya después el camino te va dando una dinámica del día a día que tienes que ir sorteando. Pero por lo menos tener claro cuáles son los objetivos y cómo tienes que enfrentar ese camino. ¿De qué te ha servido la psicología para resistir dentro de la asamblea? Eh, ¿Qué has usado de la psicología para entender esos comportamientos humanos? Mira, yo creo que la psicología me ha servido en mi vida en general, ¿no? Y por supuesto, lo que el Raúl de la Asamblea hoy es el producto de un montón de temas y de vivencias a lo largo de mis 40 años. En algunos casos he sido mucho más asertivo, en otros no. En algunos casos he tenido la capacidad de reaccionar a tiempo, en otros he tenido que quedarme, digamos, con el zapato en la cabeza. Pero todo eso es bueno, todo eso es muy bueno porque eso es lo que te lleva a aprender y después a tomar las mejores decisiones. Mira, yo intento no caer en el juego de la generalidad, de muchas veces los insultos, de posicionar conceptos sin profundidad, sin reconocer lo que hay que reconocer. Y te digo la verdad, Javier, y lo digo con mucho respeto, porque tú me conoces que así es, siento también que responder muchas veces a diferentes intervenciones dentro de la Asamblea sería como responderle al viento. Entonces, al final no es lo mismo que te lo diga el dueño del armaje que alguien que te está pasando el mensaje. O sea, al final, te prometo, no me termina afectando tanto viéndolo desde esa forma. Obviamente hay ciertos momentos incómodos que a nadie le gusta pasar, pero para mí termina siendo un aprendizaje. Y te digo una cosa, creo que nosotros, tú también, Javier, que recién entras, y muchas personas que recién están entrando dentro de este mundo, vamos a salir a lo mejor con una mejor escuela que los que hoy están mucho más cómodos, porque no tienen tanto que hacer ni desarrollar, simplemente ir y cumplir con una misión que aparentemente ya está preestablecida.
alguna vez cuando hice televisión, Raúl, teníamos un apuntador, o sea, un audífono aquí, ¿no? Que desde la producción te iban diciendo cosas. Ahora el apuntador resulta ser este, ¿no? El celular. Y me acaban de apuntar que estás con necesidad de salir ya, ¿no? Que debes, creo, irte al aeropuerto porque creo que tienes que irte para Guayaquil. Es así, tengo que dejarte ir, que estás presionado por el tiempo. Creo que tenemos 10 minutos y llegamos sin problema. Ah, pero bien, no sabía, me acabas de sorprender. Ni siquiera había visto el reloj. Son las 6:18. Si me das 10 minutos, me quedo satisfecho, ¿no? Excelente. Porque casi cumpliríamos el tiempo previsto. Mira, hoy Encantado. se, tra- hoy se trató de esa ley de la financiación a los partidos políticos. Esa ley nace porque se tiene que reformar los artículos 6, no son 510 y 515 de la Constitución. Y es la Corte Constitucional que le da carta blanca a los proyectos para que los pueda presentar y hoy se debatieron y hoy se aprobaron. Eh, y sin embargo, hoy la Corte Constitucional está amenazada porque hay una marcha la próxima semana, no les ha gustado el pronunciamiento inicial, que no resuelve nada. No es que ha dicho la Corte ya, archívense en esas tres leyes, no. Ha abierto un compás de espera, un margen para la discusión, para la conversación, y sin embargo ya se lanzan a amenazar a la Corte Constitucional. Es como un Eso, doble eso se juego. llama culpa. Eso se llama sentimiento de culpa, porque saben lo que hicieron, pero por disculpa. No, 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 está muy bien lo que me acabas de apuntar. Sentimiento de culpa, o sea que algo los está traicionando en el subconsciente. A ver, pero es más o menos como cuando uno de pequeño rompía el jarrón de la casa. Entonces ya cuando la mamá llegaba y cuando decía algo, uno estaba que intentaba ver cómo armaba una historia o cómo enfrentaba la situación, o se escondía o armaba berrinche antes que se dé cuenta. Es lo mismo. O si sabíamos que el que había roto el jarrón era mi hermano, entonces yo estaba tranquilo, pues yo no pasaba nada porque sabía que el problema no era mío, era de él. Acá pasa exactamente lo mismo. O sea, toda esta narrativa que se viene armando desde el inicio y que comenzó con más fuerza, al menos en mi criterio, desde la semana pasada y que hoy pues ha llegado hasta querer hacer una marcha a la corte, que a mí ya, para mí, te digo honesto, o sea, para mí ya me da un poquito de risa, la verdad. O sea es como que ya el tema de la incertidumbre, la indignación, como que queda un poco de lado, porque ya no, como que no hace sentido. En todo caso, por supuesto, ellos tienen claro, porque, a ver, hay muchas personas que dicen, no saben lo que hacen, no, simplemente se levantan y miran cómo resuelven. Yo creo que esto sí se puede ver a una planificación. Cada paso, digamos, está de alguna forma alineado a conseguir ciertos objetivos. Pareciera que esos objetivos no necesariamente son las prioridades que te mencioné hace un momento, tema energético, tema salud, tema economía, tema seguridad, porque no se resuelven en el país. Y ya sabían lo que venía, sabían que la Corte iba a suspender, al menos de manera temporal, esas leyes, y ya comenzó la narrativa. Entonces, yo creo que pasa por eso, porque tú has escuchado tanto al presidente o cualquiera de los voceros que se tiene alrededor de eso, entre esos muchos de los asambleístas, a referirse en argumentos legales, técnicos, o sea, digamos, argumentar el por qué sí se puede. No hay ninguno. La argumentación es porque queremos luchar contra la inseguridad, porque nos acaban de elegir, porque nosotros somos diferentes al resto y no sé, y algo más. Entonces, está claro el tema. Mira, ayer en una entrevista me preguntaban de que si creo que esto ya le sobrepasó al presidente en función de la bancada, o sea, como que si esto ya no solamente es un tema de la bancada de RC, de Reto RC. Y yo le dije que sí, que por supuesto, o sea, que el que piense que esto es un tema político en este momento está equivocadísimo. Esto es un tema ciudadano y lo que menos es político. Hoy, si uno revisa los diarios, si uno revisa las diferentes redes, si uno habla con los amigos, se junta en la esquina,
se da cuenta que existe un malestar, se dan cuenta que muchas veces existe hasta una decepción de lo que viene pasando, y porque la gente puede incluso esperar resultados, pero la gente no ve con buenos ojos esa prepotencia, y sobre todo acá en la capital, tú lo conoces con mucho más detalle. La gente valora mucho ese espíritu democrático, ¿no? Y valora mucho de que se respeten las diferentes instituciones y, por supuesto, la Corte Constitucional, que en muchos casos, aunque no nos ha gustado a nosotros, para ellos ha sido pues un pilar fundamental de la democracia. Ahora, como no se alinea a lo que no tienen que alinearse, no por no alinearse ellos, sino porque no tienen por qué alinearse, porque es inconstitucional, entonces ahora terminan siendo sus enemigos. Y creo que eso hay que decirlo, y eso no está bien, y por supuesto que todo lo que se genera pasa precisamente porque se busca que se apruebe a la fuerza, de manera prepotente, y no por la razón, por la legalidad y como corresponde. ¿Cómo te vas sintiendo dentro de la Asamblea, Raúl? Mira, yo te digo una cosa, yo agradezco todo lo que tengo, lo que hemos logrado, y cuando digo hemos logrado, porque no solamente es Raúl, al final Raúl es el que tiene que hablar en la entrevista, en el pleno, pero hay un equipo atrás que se saca el aire todos los días por intentar hacer el mejor trabajo posible. O sea, estamos sumamente comprometidos con este puesto público que tenemos. Para nosotros no es simplemente un tema de venir, tomarse la fotito, hablar dos, tres cosas para después hacerlas virales. No, no, o sea, si se va a hacer viral algo, que se lo haga, que se haga viral, pero que se haga a partir de que se está trabajando con conciencia y sobre todo con una planificación y buscando el desarrollo del Ecuador. Entonces, para mí es todo ganar, te soy honesto, recién estamos empezando, digamos, en este mundo político, y más allá de las adversidades, que por supuesto a veces a uno lo hacen como medio patalear, seguimos adelante. Estoy contento de tener la posibilidad, y como te dije, a lo mejor y el hecho de que nos ha tocado estos primeros meses un poco más complicado de lo que hubiésemos esperado, termina siendo una lección de vida, y eso nos fortalece, y capaz y terminamos siendo mucho mejor de lo que pensamos podíamos ser. Alguna vez me contaste la forma especial, tú y Aquiles, la forma como tú y Aquiles conocieron a Rafael Correa. Es una historia muy interesante, que creo que no hay tiempo para contarla ahorita. Me pasaría del tiempo que estoy advertido que no me debo de pasar. Pero te provoca volver a conversar con Rafael Correa, plantearle un montón de temas políticos a él, a ver qué lecturas está haciendo él. Por supuesto, yo creo que una conversación con el expresidente Correa siempre enriquece. O sea, la experiencia que tiene, la capacidad de planificar, de ejecutar, esa visión que adquirió por el día a día que tuvo, 10 años en el poder, ¿no? Creo que eso no hay que desperdiciarlo. Lamentablemente vivimos en un país donde ha existido una polarización bastante marcada, pero yo sueño con un país, a lo mejor no sé si lo vivamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, no sé, donde los expresidentes puedan ser materia de consulta, pues. O sea, pero qué mejor que una persona que ha tenido que estar ahí sentado decidiendo sí, no, firmo, no firmo, qué hacemos, qué no hacemos. O sea, me parece que es un desperdicio. Y puntualmente, pues con el expresidente, pues, o sea, es que yo creo que es innegable el desarrollo que se consiguió, que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. Eso es parte de la vida, y es nuestro deber como personas siempre ir mejorando y evolucionando con lo que nos van dejando. Pero hay que reconocer que hay un antes y un después, sin lugar a dudas. Mira, por lo que le pasa a Rafael Correa, por lo que le pasa a Cristina Fernández, por lo que le pasó ya a Lula, por lo que le pasa a Evo Morales, ahora que Bukele forza una reforma constitucional en El Salvador y ya está permitida la reelección indefinida, me da la sensación, no sé qué lectura hagas tú, cortito, porque ahora sí ya tengo que dejarte, me da la sensación que líderes así tienen que buscar la reelección, porque de lo contrario, cuando terminan su periodo, van a ir a la cárcel, van a ser perseguidos. Y entonces nadie quiere soltar el poder porque me vas a perseguir. No se dan cuenta que esta práctica política ha destrozado todo.
¿Tú cómo lo ves? No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy convencido que mucha de la motivación que pueden tener diferentes actores es esa. Y es terminar escogiendo ese estilo de vida porque ya no vuelves a ser el mismo de antes. Termina siendo casi que imposible. Por más que te vayas a vivir a otro país, pero igual es diferente porque estás viviendo en otro país en lugar de vivir en el país donde a lo mejor quieres vivir. Pero sí, bueno, y también el tema de la justicia, cómo se la ha utilizado, o sea, hay un montón de cosas que se han ido preparando, que de alguna forma también se ha ido estructurando la oposición de momento como para intentar minar el camino de la persona que está gobernando, y eso es peligroso. Pero mira, yo creo que lo importante es no parar, seguir avanzando, aunque cueste. Yo decía que uno de los pilares fundamentales que debe tener cualquier país que busque desarrollarse es la capacidad de convivir. Y la capacidad de convivir también tiene que ver con la capacidad de aceptar de que otras personas no necesariamente estén de acuerdo contigo. Incluso, aunque tú sepas que tienes la razón, al menos desde el punto de vista científico. También hay que entenderlos, ok, no hay ningún problema. Siempre, por supuesto, de que no exista mala fe y que no afecte a los objetivos comunes. Entonces, podemos seguir avanzando, aunque sea un poco más lento, pero lo importante es no retroceder. Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido, y que por supuesto lo podemos poner de ejemplo con el último gobierno del expresidente Correa, es que todo lo que se pudo haber conseguido hoy está muy débil. O sea, ha habido un retroceso enorme. Y eso ha sido por motivaciones políticas, no porque no existe la necesidad como país de todo lo que se generó, por ejemplo, en infraestructura. Entonces, creo yo que una de las soluciones puede ser intentar generar la mayor capacidad de convivencia posible, aunque eso sepamos que no necesariamente es lo más rápido para llegar a solucionar los objetivos comunes. Ahora sí, me volvieron a poner la lucecita titilando. Ya que ir al aeropuerto, me imagino que te vas para Guayaquil. Raúl, tendrás trabajo siempre que vas a Guayaquil. Mañana vamos a presentar en AUTEC, en la Universidad en Guayaquil, vía la costa, donde tuvimos la oportunidad de tener la sesión solemne de la Asamblea la semana pasada. Voy a presentar en un conversatorio con la carrera de Psicología, la reforma a la Ley de Psicología del Desarrollo que estoy planteando, que la ingresé hace 15 días en la Asamblea y que la próxima semana vamos a buscar conocimiento dentro de la comisión. Y si te puedo contar muy rápido de qué se trata, sería chévere. A ver, mira, dentro del Código de la Niñez estamos planteando generar una reforma que tenga al menos 4 pilares. Digo al menos porque esto es algo que lo estamos construyendo y que lo vamos a construir con todos, ¿verdad? Entonces, va a haber un pilar educativo, un pilar comunitario, un pilar de la salud y un pilar del arte, cultura y deporte. ¿En qué se enfoca en esto? En la psicología del desarrollo. Pero la psicología del desarrollo no se refiere solamente a darle psicología a las personas para que se conviertan en profesionales en la psicología. No, para nada. Esto se trata de poder generar conocimiento integral de uno mismo desde el desarrollo. Entonces, en el plano educativo, vamos a tener que en las mallas curriculares, escuela, colegio y universidad, van a haber carreras de psicología del desarrollo, que obviamente tenemos que trabajar su contenido. De manera paralela, van a existir la capacitación constante a los maestros, profesores y personal administrativo para que puedan lidiar con diferentes temas relacionados a la parte psicológica, pero también para que exista una orientación favorable, porque una orientación equivocada pues termina siendo peor que no tener nada. También es importante que el número de profesionales relacionados a este tema sea acorde a la cantidad de personas, de niños, de jóvenes que estén en el centro educativo. Eso hoy no está pasando. Desde el plano comunitario lo que buscamos es que la psicología se vuelva algo normal para todos. Entonces, existe una rural de médico general, de odontólogos, que todos los años salen a las diferentes parroquias, diferentes comunidades a poder, digamos, terminar su carrera. La idea es incluir también un psicólogo para que primero sea accesible para todos, porque no va a tener ningún costo, por supuesto, pero adicional a eso también para que se vuelva algo normal. Si podemos trabajar con eso de manera sostenida de aquí a 5 o 6 años, ya va a ser normal, ya no va a ser un tabú, que también es uno de los problemas por los cuales muchas
personas ocultan ciertos temas por no querer expresar o decir lo que se siente. Desde el punto de vista de salud, también hay muchos temas que estamos reforzando ya en la parte exclusivamente de prevención y terapéutica, abonando también a la cantidad de profesionales necesarios por las diferentes casas de salud. Y en el tema de arte, cultura y deporte, un tema que nos dio resultado cuando yo fui concejal de Guayaquil y que hoy está dando resultado también en esta administración, es de poder determinar que cada GAT cumpla con un presupuesto mínimo para el desarrollo formativo de la juventud, sobre todo de la más vulnerable, que puede ir entre arte, cultura y deporte, ¿no? Nosotros hemos aprovechado mucho más el deporte, el fútbol, porque venimos de ahí, entonces se nos hizo mucho más fácil poder implementarlo. Pero, digamos, todo sirve y modelos, por ejemplo, como el de Medellín y otras ciudades en el mundo, funcionan, por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de todo este proyecto? Es poder tener un conocimiento mucho más integral. Siempre nos hablan de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, de nuestros huesos, y eso está muy bien, está perfecto, eso es parte nuestra. Pero muy poco se habla de la mente, de las emociones, de los sentimientos. Y esa es una herramienta vital para el desarrollo de cualquier ser humano, de cualquier individuo. Y por supuesto, eso va a repercutir de manera favorable en la sociedad, porque la sociedad es el conjunto de personas, pues, ¿no? ¿Verdad? Con eso, Javier, ¿qué es lo que yo espero? Que tengamos una capacidad de resiliencia mucho más importante, que entre otras cosas sea mucho más difícil manipularnos, porque nadie se va a afectar a sí mismo cuando tiene un conocimiento mucho más amplio de la vida en general. Eso creo que es importante, no importa si quieres ser abogado, si quieres ser comunicador, si quieres ser médico, si quieres ser político, si quieres ser artista, si no quieres hacer nada y quedarte en tu casa, no importa. Igual lo importante es que conozcas cómo funciona tu mente y a partir de eso establecer esa herramienta tan importante para el desarrollo. Y Javier, este modelo no es un modelo inventado por Raúl Chávez, es modelo, por supuesto que lo hemos aterrizado a nuestras necesidades, pero que ya existen en otros países. Finlandia es un gran ejemplo de este modelo, pero también hay muchos en Latinoamérica. Hacia allá vamos y esa es una de las cosas que estoy implementando, porque no solamente hay que solucionar el problema de la próxima media hora, hay que comenzar a construir y a sembrar un país sólido que nos permita tener mejores personas, mejores seres humanos con conocimiento adquirido para tomar las decisiones correctas. Has dicho cosas, has usado la palabra convivir, has hablado de estos 4 pilares y en el fondo yo siento mientras te escuchaba que estás apuntando a la reconstrucción del tejido social, que es el mejor camino para abatir estos niveles de inseguridad que hoy tanto nos amenazan, ¿no? Me parece, esto es lo que he sentido al escucharte muy, muy detenidamente. Raúl, ahora sí me mata tu gente que está diciendo que ya cerremos, que te tienes que ir al aeropuerto. Buen viaje, Raúl, que tengas un viaje seguro y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, querido Javier. Nos vemos la próxima semana y aquí estamos. Un abrazo. Abrazo. Nos vemos la próxima semana. Raúl Chávez es asambleísta nacional de Reto. Usted sabe que hizo alianza con Revolución Ciudadana. Estamos en el bloque. Votamos en unidad.